los años 70, recordemos el Cularra, el Partido Comunista, el homenaje a Lorca, la política cultural de Granada, la reflexión sobre los problemas de la educación de la época, tanto a nivel de enseñanza secundaria como primaria, incluso preescolar y por supuesto universitaria. El interés por la obra, yo creo que esta es casi la línea fundamental por la que se conoce a la revista, el interés por la obra de los autores de la generación del medio siglo, de la generación del 50. Ese interés culmina con la publicación de un número extraordinario, el número 13, titulado Palabras para un tiempo de silencio, dedicado a la novela y a la poesía del 50. En ese número se recogen todos los encuentros que organizan Olvidos y la Diputación de Granada y que se celebraron en este mismo lugar, en el Palacio de los Condes de Gavia, durante el mes de diciembre de 1985. También hablaremos sobre la implicación de la revista, y esto me parece importante también destacarlo, en la génesis de la otra sentimentalidad y de la creación de Olvidos como un proyecto, como bien ha mencionado Nacho, que lleva un nombre y unos apellidos muy específicos. La revista se editó por primera vez por el bar cultural La Tertulia durante la primera época y durante la Diputación Provincial durante la segunda. La dirección postal de la revista se situó primero en la calle Pintor López Mezquita 3, que es la dirección correspondiente a La Tertulia, y en el área de cultura de la Diputación a partir de la segunda época. En 1982 se publica el número 1 y el último número ya vio la luz en 1987, si no recuerdo mal. El número de páginas, como después creo que comentará Alfonso, fue muy variable, igual que su precio, pero bueno, si tuviéramos que hacer un somero resumen de lo que fue Olvidos de Granada, podríamos decir que se trataba de una revista que fomentaba la participación ciudadana en actividades y debates culturales y que promovió la creación de nuevos espacios y proyectos en la ciudad. Revisando la información que hay sobre Olvidos en la red, en la web, hemos descubierto que en el año 2015 se publicó la tesis doctoral por la Universidad de Barcelona, editoriales y publicaciones periódicas en la configuración de un grupo hegemónico, la poesía de la experiencia. Aunque el trabajo de investigación es amplio y recoge muestra de artículos de la revista, elabora una cronología y contextualiza su aparición, presenta, a mi parecer, alguna que otra ambigüedad, contradicciones varias y desinformaciones. Entre otras cosas, que la otra sentimentalidad tiene su germen en varias revistas, entre las que cita Clarín, Fin de Siglo o Calle del Aire, que sin duda contribuyeron a la difusión de los poetas de la otra sentimentalidad, pero transformados en poetas de la experiencia, como hablaremos después. La otra sentimentalidad, yo siempre he pensado en ese movimiento como un movimiento de vanguardia, un movimiento artístico de vanguardia, pues, al menos en el supuesto en que en su manifiesto inaugural prácticamente se publica y la otra sentimentalidad desaparece después de la publicación de ese manifiesto. Más bien se transforma, como he dicho antes, ampliando la nómina de poetas que se identifica con esta corriente y expandiéndose más allá de las fronteras de Granada gracias a otras revistas, esta vez sí, a los premios literarios y a algunas editoriales. Este movimiento, que se dio a conocer como poesía de la experiencia, se trataba de una poesía realista y urbana, que ha sido la corriente predominante de la poesía española, al menos durante un par de décadas. Andrés Soria afirmaba que entre los contenidos muy acertadamente, que entre los contenidos de Olvidos
había efectivamente crítica de poesía, pero no solo de autores de la nueva sentimentalidad, dice Andrés, aunque estos predominasen en la nómina de la revista. Pero una de las desinformaciones que esta mesa no puede dejar pasar por alto es el desconocimiento sobre de dónde y de quiénes parte la idea de crear un mensual de la cultura en Granada, que así se especifica en la portada del primer número. Y que fue sin duda su director, y yo usaré la palabra creador, su creador, porque Olvidos de Granada fue ante todo un alarde de innovación, tanto por su diseño, su formato o su periodicidad, como por los contenidos que la revista quería afrontar. Y esa cabeza visible tiene un nombre propio para nosotros, que, como ha mencionado Nacho, es el de Mariano Maresca. En este sentido, Andrés Soria Olmedo explica en Literatura en Granada, 1898-1998, que considera a Olvidos la revista más importante de la década de los 80. La revista fue dirigida por Mariano Maresca, específicamente desde el número 10 de la misma, pero siempre rodeado de su equipo, un consejo editor que, entre otros muchos nombres, estuvo formado por Juan Manuel Aspitarte, Juan Calatrava, Luis García Montero, Rafael Juárez, Ignacio Nacho Mendiguchía, Juan Carlos Rodríguez, José Carlos Rosales, Álvaro Salvador y Andrés Soria. Por su parte, y Antonio Jiménez Millán también. Por su parte, Millán considera a Mariano Maresca como fundador de Olvidos, y Luis García Montero, en la versión digital ya de la revista, en olvidos.es, en la revisión que él hace del segundo número de diciembre del 84, en el cual se analiza el estado de la cultura de la ciudad, afirma lo siguiente: por lo que se refiere a los nombres propios, destaca el de Mariano Maresca, profesor de filosofía del derecho, pero sabio en 100 disciplinas. Su interés por el cine, la literatura, la pintura, el diseño, la arquitectura, la ópera o el rock se debieron y se deben a que sus inquietudes, heredadas de la tradición cultural italiana, procuran sobre todo pensar la ciudad, imaginar una geografía habitable para la soledad, el diálogo, los conflictos, los sueños y las magulladuras de la gente. A Mariano Maresca, el director de Olvidos de Granada, le debemos que aquella ciudad imposible viviera al menos en papel.